Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y bueno, la noticia tiene que ver con el expresidente del Consejo de Ministros, exgobernador regional de San Martín y también excongresista de la República, César Villanueva, porque la División de Investigación de Alta Complejidad, que ha estado muy metida ejecutando los fallos del Poder Judicial y los pedidos del Ministerio Público, la famosa DIVIAC, ha detenido hoy de manera preliminar, ojo, por 7 días, justamente a César Villanueva. Esto ha ocurrido en Los Olivos, en un restaurante, La Choza Náutica, en Los Olivos, pero no solamente detuvo a César Villanueva, ojo, por supuesto tráfico de influencias, ojo con esto, porque Villanueva está implicado en todo lo que es el caso Lavallato. Los exdirectivos de Odebrecht reconocen haberle entregado sobornos al expresidente del Consejo de Ministros por una obra vial, por la carretera San José de Sisa. De eso vamos a hablar también ya más a detalle, pero en este caso lo han detenido de manera preliminar por un supuesto tráfico de influencias. ¿Con quiénes? ¿Cómo se ha dado este escenario que es sumamente complejo y que involucra lamentablemente al equipo especial Lavallato? ¿Quiénes han sido detenidos en este operativo? No solamente César Villanueva, sino también Alberto Orlando Rosell Alvarado. Él es fiscal superior como presunto autor del delito de tráfico de influencias. José Santiesteban Zurita, un empresario minero que es el presunto cómplice primario del delito de tráfico de influencias agravado. Además, también fue detenido ya en una dependencia en Caraballo del Ministerio del Poder Judicial, Ronald Nicolás Chafloque Chávez, fiscal adjunto de Lima Norte, presunto cómplice primario del delito de tráfico de influencias. Y lo que en resumidas cuentas es la tesis fiscal y que ha aceptado el juez Hugo Núñez Julca para dar esta detención preliminar por 7 días a Villanueva, es que los propios fiscales habrían intentado contactarse con un fiscal adjunto del equipo especial Lavallato. Se trata del fiscal Alexander Taboada Guardian. Y ya el fiscal Rafael Vela, no sé si tenemos el tuit a la mano, el fiscal Rafael Vela ha pedido a la fiscal de la Nación poner a disposición a este fiscal que pertenece al equipo especial Lavallato. Vamos a ir con eso. Tenemos ya en la línea al excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, para conocer las primeras reacciones de quien fuera, no hay que olvidar, quien fuera uno de los artífices de la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y mano derecha, en un primer momento, del actual presidente Martín Vizcarra. Excongresista, muy buenas noches. Buenas noches. Usted lo ha dicho bien, artífice de esta transferencia, de esta transición, de esta cambio de presidente, ¿no? Efectivamente, con él hemos tratado el tema en varias reuniones y fue un factor importantísimo en esta transferencia o transmisión de mando sin ningún tipo de sobresaltos ni de crisis mayores. Claro. Así que me da pena, por supuesto, que esté metido en esto, ¿no? Y acá hay 2 puntos importantes que hay que diferenciar. Uno es la investigación de fondo por un caso de corrupción donde se indica que César Villanueva habría recibido una coima de $320,000 de la constructora Odebrecht para entregar esta concesión. Ese es el caso de fondo, pero la detención, tengo entendido, es por un supuesto tráfico de influencias que, de alguna manera, tratan de llegar a un miembro del equipo especial Lavallato, que es lo sensible en este caso. Sí, bueno, pero si él está cometiendo este tipo de delitos, de convencer a los fiscales, de tratar de no acusarlo o no investigarlo, etcétera, está de alguna manera reconociendo su culpabilidad en los delitos anteriores, en el soborno de Odebrecht. Porque evidentemente si él se siente inocente, no habría hecho absolutamente esto con el ánimo de convencer a los fiscales de su inocencia. Cuando la inocencia está a la luz de todo, pues evidentemente no hay mayor esfuerzo que hacer. Creo que aquí ha habido una aceptación fáctica, digamos, una aceptación fáctica de que él tiene mucha responsabilidad en el tema, ¿no?
Claro, aquí digamos, también lo complejo es que el hijo de este fiscal superior que está en activo, el señor Alberto Orlando Rosell, es actualmente el abogado del señor César Villanueva, pero ya en unas transcripciones de una comunicación del fiscal superior, él dice, el propio fiscal señala en esta conversación que él batutea el caso de César Villanueva y que está usando a su hijo, digamos, como una pantalla, ¿no? Bueno, eso es peor todavía, ¿no? Es mucho más grave, ¿no? Pero evidentemente el señor Villanueva, como usted dice, es artífice de la transición y que luego le exigía al Congreso una serie de reformas bajo la amenaza del cierre. Hoy día no tienen la inmunidad que el Congreso le hubiese dado, porque si hubiese estado en el Congreso en este momento vigente, lo hubiesen arrestado y lo hubiesen entregado al Congreso para que el Congreso resuelva. Pero aquí él ha estado jugando contra sí mismo y ha permitido, en este caso positivamente, que al no tener ningún tipo de blindaje ni de su bancada, ni de las bancadas mayoritarias, ni el Congreso que no existe, puede haber sido arrestado tranquilamente y puede ser juzgado rápidamente por los delitos que está cometiendo. ¿Qué es lo que debería proceder de acá en adelante, excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, dado que estamos ante, digamos, una clara situación de intento de entorpecer la justicia y de entorpecer la investigación? Bueno, eso sí es una manera de entorpecerla clarísima, ¿no? Yo creo que los fiscales han hecho bien, los que han ordenado la detención, evidentemente, no los que han participado en la reunión con el señor Villanueva, en profundizar las investigaciones y llegar hasta a las últimas consecuencias. Hay que recordar que el señor Villanueva también fue un promotor del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y entonces ahora entendemos pues que había un interés de por medio personal más que jurídico o político, y esto también servirá para aclarar qué cosa es lo que pasó en esa obra y en otras más, porque estoy seguro que en todas o casi todas las obras donde Odebrecht ha hecho la ejecución ha habido algún tipo de privilegios, de rancherías o coima de por medio. Claro, sin embargo, y no sé qué opina usted, el fiscal Rafael Vela, el jefe del equipo especial Lavallato, de inmediato a través de una carta ha puesto a disposición a este fiscal Alexander Taboada Guardia, que sería de alguna manera el contacto, o al menos este grupo buscó que sea el contacto para ayudar a César Villanueva, y ha sido puesto a disposición. Bueno, me parece muy bien, ha actuado rápidamente, oportunamente y drásticamente. Ojalá que este fiscal sea sancionado con toda la fuerza de la ley, ¿no? Perfecto, perfecto. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias, muy gentil por conectarse con quien tiene la razón sobre este caso sumamente sensible que no solamente va a tener repercusiones legales, hay que decirlo que ya las está teniendo, una detención preliminar de 7 días, no solamente a César Villanueva, sino a los demás implicados, un fiscal superior en activo y un fiscal adjunto, además ya de un fiscal miembro del equipo especial Lavallato que ha sido puesto a disposición. Vamos a ver cuáles también son las repercusiones políticas que trae esta detención. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el ex procurador anticorrupción Iván Montoya para analizar esto mucho más a fondo. Noviembre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. Por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque para tu campaña navideña. Además, llévate un panetón de regalo y estarás ayudando a muchos niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. bostonmedical.la.
ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Super oferta de Navidad. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate un mueble de tocador Jessie a solo 99 soles. Solo en Casa Grande y Sal y Cerámica. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsgeek. Bueno, nuestro compañero Jaime Chincha hace ya algunas semanas entrevistó al ex premier César Villanueva sobre este caso sumamente sensible, sobre la acusación de haber recibido sobornos por la concesión de esta obra vial de San José de Sisa de parte de la constructora brasileña Odebrecht, y esto es lo que respondió en ese momento. Puede estar en la caja que señalan, en la caja 2, puede decirse lo que se quiera decir. Lo que tiene que demostrarme, porque también ha dicho que a mí me han entregado dinero en efectivo. Sí, los $60.000 son en efectivo. Yo no tengo una cuenta fuera, tengo una cuenta en la que todos los ingresos se pueden auscultar porque es solamente mi salario. De gobierno regional, de ministro o de congresista, así que eso... Permítame la suspicacia, pero sí, si hubiese sido el pago en efectivo de corroborarse lo que sostiene Barata, más bien al ser cash, ¿para qué lo va a bancarizar? Digo yo. Por eso, pero no, lo que quiero no habría forma de auscultarlo. Pero se puede ver las distintas formas, pero lo que sí puedo señalar es que tú pagas a alguien para recibir un favor, un privilegio. Y eso, si uno examina el proyecto desde el inicio, ¿no? Cómo se ha asignado ese proyecto hasta el final, de cómo se ha liquidado y cuál ha sido el resultado final. Entonces no va a encontrar un solo privilegio a Odebrecht, sino al contrario. Bueno, ya estamos con el ex jefe de la unidad de extradición de la Procuraduría, el abogado Iván Montoya, quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Y es un caso, lo decía Iván, sumamente complejo. Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una primera parte donde la razón de esta detención preliminar, que es por un supuesto tráfico de influencias, un caso complejo, y el tema de fondo que tiene que ver con los temas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cómo analizas la situación de César Villanueva y también de los fiscales involucrados en este caso? Bueno, en este caso efectivamente están involucrados un tema de corrupción concreto proveniente de Odebrecht, que ha reconocido hay testimonios, entiendo, por parte de brasileños que reconocen efectivamente aportes tanto para la concesión del proyecto San José de Sisa, me parece, de la carretera, como también algo que la Contraloría y en un informe lo dice, el pago anticipado, ¿no? Luego de la concesión hay un pago anticipado, cosa, entiendo yo, que la ley de contratación estatal lo prohibía. Por eso dice algo que acaba de decir y ya parece pues evidentemente falso, ¿no? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está? Efectivamente, en el pago anticipado, cosa que no se puede hacer apenas se concede la licitación. Le anticipan, si no me equivoco, 40 y tantos millones. No, 44 millones de soles a la constructora, una cosa que era impensable. Sí, es absolutamente no autorizada por la ley, ¿no? Y eso ya es una irregularidad porque le permite tener liquidez a la empresa inmediatamente, ¿no? Además de una obra, que hay que decirlo, con un sobrecosto de 29 millones de soles. Es una obra que estaba pensada para que valga 100 millones de soles y terminó costando 129 millones. Más o menos, aproximadamente, sí. Y no solamente hay testimonios nacionales e brasileños en este punto, según las noticias, sino que efectivamente está este informe de la Contraloría. Entiendo documentación que ha aportado los propios colaboradores eficaces brasileños. Y a partir de allí se inició esta investigación preliminar y entiendo ahora que han detectado
interferencia en las investigaciones por parte de otros agentes fiscales que han intentado llegar hasta el fiscal que ve este caso en el equipo especial, sea a través de, no se reporta con detalle, pero probablemente para o un trato benigno o en realidad para evitar o contener algún tipo de detención preliminar o perturbar algún nivel las investigaciones. Sí, me parece, bueno, la resolución del juez Hugo Núñez Julca es de más de 100 páginas en realidad, pero de lo rápido que he podido revisar, han estado siguiendo de alguna manera los pasos de César Villanueva y de las personas con quien se reunía desde julio, agosto de este año. Hay fotografías, hay transcripciones de llamadas, está el tema de la contratación de un abogado sin experiencia que es hijo de este fiscal superior. Es decir, la DIVIAC ha estado haciendo su trabajo y también el equipo especial. Con lo cual, entiendo que esta orden de detención preliminar es el preludio de una detención preventiva, ¿no? Porque todos estos hechos y estas evidencias marcarían en el mismo proceso actos de obstaculización o pretensiones de obstaculización. Y probablemente a niveles importantes, como un fiscal superior en juego, interviniendo en alguna de las, o con alguno de los fiscales del equipo especial, ¿no? Sí, eso es justamente lo más preocupante, ¿no? Ya a mí me parece muy bien que el fiscal Rafael Vela rápidamente, luego de esta noticia, haya salido a poner a disposición al fiscal Alexander Taboada, que es de alguna manera, parece ser, porque no queda claro, como dices, la persona que ellos buscaban sea el contacto para que lo trate de una manera diferenciada. Ya no sabemos eso queda en el campo de la especulación, pero de inmediato han dicho, vamos, ante la duda. Eso dice muy bien de la integridad del equipo especial, porque estoy seguro que en este mundo de fiscales y jueces, ya lo hemos visto a través de los audios, las cercanías, las amistades a veces han pesado mucho, lo que quiere decir que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de cercanía o familiaridad, amicalidad, que trate ni siquiera de aparentar un trato benigno hacia alguno de los investigados, cosa que dice bien del equipo, ¿no? Claro, pero también, y ahí viene la preocupación, digamos, dentro de este equipo especial Lavallato, ¿cuántos topos puede haber? Hay que recordar que ya los fiscales se han quejado de esto, ¿no? De entorpecimiento constante a su labor fuera del equipo especial, pero no sabemos cuán infiltrado podría estar. Hay que recordar que están viendo, pues, casos sumamente complejos vinculados al poder político y económico. Yo creo que tienen hasta un protocolo para poder adoptar algunos grados de cuidados para que la información mucho más reservada no se filtre, ni siquiera a asesores colaterales que puedan tener. Yo supongo que han adoptado muchas fórmulas, pero siempre es posible que por ahí, como tú dices, un topo durante mucho tiempo no se ha dado cuenta, pero luego termina filtrando información y que espero que esos protocolos, esos niveles de seguridad den cuenta, como en este caso habrán dado cuenta de la cercanía o la interferencia que pretendían a través de algunos fiscales el investigado Villanueva, ¿no? Ahora, la situación de César Villanueva, y lo decía el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, se puede complicar mucho más debido a que en esta resolución del juez Hugo Núñez Julca claramente se ve todo un procedimiento convocando a un fiscal superior, a un fiscal adjunto, tratando de buscar alguna ventana dentro del equipo especial Lavallato, es decir, todo este nivel de entorpecimiento puede ser un reconocimiento de que efectivamente sí, recibí coimas. Indirectamente, en el sentido de si pretende obstaculizar es porque algo teme y teme que las evidencias sean cada vez mayores y que de esa manera, digamos, podría no tener algún grado de se aproxima efectivamente la medida de detención provisional, en fin, eso haría que desesperadamente se busque desde el núcleo o desde cerca del núcleo del equipo especial algún nivel de bloqueo, repito, entorpecimiento. Habría que ver bien la resolución para saber bien de qué se trataba o ver lo que próximamente seguramente serán los pasos del equipo especial, seguramente, como digo yo, el pedido de detención preventiva, ¿no? Ahora, del ex premier. Sin embargo,
debido a la sentencia, no se conoce la resolución todavía del caso de Keiko Fujimori, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional que finalmente le da la libertad. Esto, lo quiero conectar con el tema de Villanueva, puede terminar, no sé si la palabra es perjudicando, pero puede terminar siendo un precedente para que los jueces evalúen futuras prisiones preventivas como en el caso de César Villanueva. A ver, conectando esto con lo de Keiko Fujimori y atrás con lo de Humala seguramente, yo creo que, en principio, claro, son casos diferentes y seguramente cada caso hay que analizarlo particularmente, pero hay una constante y quisiera leer la resolución en el caso Fujimori que entiendo el jueves va a estar a disposición. Lo que pareciera estar ocurriendo con el Tribunal Constitucional es una suerte de rigidización de los requisitos y una falta de consideración del contexto como espacio especial para analizar cada caso. Me da la impresión, lo puedo decir intuitivamente, que las resoluciones del Tribunal Constitucional se mueven todavía en detenciones provisionales acaecidas en contextos de delitos individuales donde hay 1 o 2 involucrados y la comisión se ha producido de manera enteramente individual, no aprovechando un contexto o un sistema, es decir, un ente organizado. Creo que está perdiendo la perspectiva de la adecuación de la institución de la detención preventiva en un contexto sumamente delicado y grave como criminalidad organizada, corrupción. En ese sentido, el acuerdo plenario sobre detención preventiva es mucho más realista porque toma en cuenta esas consideraciones. No me extrañaría que esté apareciendo un conflicto al más alto nivel entre el Tribunal Constitucional y los Supremos, porque, ojo, los Supremos, 5 o 6 de los Supremos que han confirmado evidentemente la detención preventiva de Keiko Fujimori en su momento, son los mismos que han suscrito el acuerdo plenario. Exacto. Por lo tanto, me da la impresión que aquí hay que, si uno lee, podría estar leyendo un precedente como es el acuerdo plenario de la Corte Suprema que intenta, sin descuidar las garantías de los procesados, adecuar el contexto en el que se están produciendo este tipo de nuevos eventos delictivos y ponderando de una manera más realista los derechos del imputado más los intereses del proceso. Me da la impresión que el Tribunal Constitucional está descuidando severamente los intereses de los procesos, de procesos sumamente importantes que tienen que ver con delitos de corrupción y que ahora el propio Tribunal Constitucional lo había, en sus sentencias anteriores, designado como un principio constitucional de primer orden. Entonces, quiero ver bien el nivel de ponderación que está haciendo el Tribunal Constitucional, porque me da la impresión que se está apartando de las ponderaciones que está haciendo la Corte Suprema de la República. Claro, entiendo que uno de los argumentos del magistrado Ramos, con cuyo voto terminó inclinando la balanza a favor de Keiko Fujimori, es que ya Fuerza Popular, digamos, no hay Congreso de la República, este está disuelto, no tiene un aparato político que de alguna manera contribuya o vaya hacia la dirección de entorpecer la justicia. Mire, sin descuidar el aspecto humano de esto, y seguramente las hijas de Keiko deben estar muy contentas y esa parte probablemente sea muy humana, pero dejando de lado ello, lo que mencionas con relación al fundamento o al argumento utilizado por el magistrado Ramos, cosa que me gustaría precisar, lo estoy diciendo en condicional porque eso es lo que se ha filtrado, me da la impresión incongruente, ¿no? Porque las resoluciones que terminan en el ente judicial confirmando la detención de Keiko Fujimori terminan no considerando el aspecto político vinculado al Congreso. El chat, la botica, que era uno de los elementos que se ventilaban a nivel de la decisión de primera instancia, fue desestimado en segunda instancia y por lo tanto no considerado en la Corte Suprema. Por lo tanto, el aspecto vinculado a la presión que hace el grupo parlamentario y la fuerza que tiene no fue considerado para la detención preventiva. Por lo tanto, utilizar ese argumento, que sería interesante si hubiera sido considerado en la Corte Suprema, y hubiera sido interesante porque significaría que, claro, ante la disolución del Congreso, se disminuye la intensidad de la posibilidad de obstruir a la justicia. Y, por supuesto, si varían las condiciones, puede variar las condiciones de detención. Pero esto no es el caso. Por lo tanto, me parece que se ha usado ese criterio
sería incongruente o impertinente, ¿no? Bueno, ahora, hoy por la mañana, nuestro compañero Carlos Villarreal hace una entrevista al presidente del TC, ¿no?, al señor Blume, y le dice que le pregunta por qué es que no se incluye la declaración de Jorge Yoshiyama, un testigo clave, sumamente importante en todo este caso, en toda esta investigación, porque lo que reconoce es que efectivamente Keiko Fujimori sí sabía de los aportes de Odebrecht y sí sabía de todo este proceder para presionar a los falsos aportantes. Una declaración que desde mi punto de vista es explosiva. Juliana Loza dice que es contradictoria y el presidente del TC, el señor Blume, dice que esos hechos o esas declaraciones no han sido corroboradas y por tanto no tenían que ser o no podían ser incluidas en la exposición, en la resolución, o en la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional estaba en la potestad de pedirlo si su mayoría así lo acordaba. Y luego el propio tribunal evaluar la pertinencia o no pertinencia de tenerlo en consideración. Yo creo que lo consideraron que no lo era, perdieron la oportunidad de evaluar la pertinencia de esos elementos. Porque dicho sea de paso, sí, pues, sí es posible evaluar si ha cambiado alguna de las condiciones, de alguno de los 3 requisitos para la detención preventiva. Es importante saber si se han cambiado. Pero precisamente esa consideración de si se ha cambiado o no se ha cambiado no se tomó en cuenta, me refiero a la razón política, vinculado a la presión del grupo parlamentario que podría haber tenido. Esa, entiendo, no se consideró dentro de los argumentos para la detención preventiva a lo largo de las 3 instancias que se ventilaron en el Poder Judicial. Por lo tanto, ya otra vez en el caso de Ramos, no entiendo por qué lo ha tenido en consideración. Por eso hay necesidad de leer la resolución para ver esa incongruencia. Bueno, ahora, Iván, también, no sé, tampoco podemos tener más de un año a la gente con prisión preventiva sin acusarlos. O sea, también acá hay una responsabilidad clarísima del Ministerio Público, del equipo especial Lavallato, no solamente en este caso. En el caso Amalia Heredia pasó exactamente lo mismo. En el caso del ex viceministro de Comunicaciones, el señor Cuba, sale de la cárcel por exceso de carcelería, no hay una acusación, es decir, hay un problema también en la Fiscalía. A ver, sí, yo entiendo que hay una dilación en ese punto y efectivamente termina perjudicando a los investigados. Y sin justificarlo, son procesos sumamente complejos. Sí. Por favor, un requerimiento de cooperación judicial a Suiza, a Brasil, se toma 6 meses, 8 meses, 10 meses. Y no hay que descuidar también el esfuerzo dilatorio que algunas defensas plantean, ¿no? Recusación para aquí, o probablemente otro pedido de toma de declaración reiterada a otro, y si no lo conceden, se quejan o presentan un recurso impugnativo. Entonces ahí hay un juego complejo. Repito nuevamente, no se tratan de casos simples como los que hemos acostumbrado a ver. Ni siquiera son asimilables los casos que conocimos en la Procuraduría anterior, vinculados al último periodo de Fujimori. Estos casos tienen una dimensión muchísimo más compleja que la anterior. Un comentario final, Iván, sobre también la decisión del mismo juez, Julca, sobre el tema de Pedro Chávarri, el fiscal supremo, de archivar su caso porque para él no existe encubrimiento. Sí estoy sorprendido por esa resolución. También miré en las redes que el juez también tenía un audio con César Inostroza, por supuesto inocuo en el sentido del punto de vista penal, pero interesante porque muestra un nivel de respeto y de respeto jerárquico, parecía, con Inostroza, ¿no? Y claro, sabemos de la relación Inostroza-Chávarri. Sí. Lo digo como antecedente, no quiero vincularlo con esto, pero cuando quiere un juez se pone excesivamente rígido. Es perfectamente posible que el pedido del próximo acuerdo de colaboración que estaba a punto de firmarse, por supuesto que iba a impactar en los colaboradores. Probablemente se podían retraer y perdíamos a los colaboradores. Eso es una forma de obstaculización y de hacer perder una fuente probatoria. Igual cuando lo saco de la investigación, puede caerse y perderse todo lo actuado probatoriamente. Entonces esa interpretación rígida de creer de que el encubrimiento real está compuesto por
robarse el documento necesariamente, es una interpretación bastante restrictiva que termina favoreciendo a los investigados en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con todos estos casos. Muchas gracias, Iván, por tenerte en el programa, ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con un debate electoral. ¿Quiénes vienen? Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado con el número 1, y Omar Chejade, candidato por APP, también con el número 1. Así que no se vayan. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Melissa García, gerente de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de Pacífico Seguros. ¿Por qué no atacar el mal que da pie a muchos otros males? Y así fue que nos comprometimos a trabajar en anemia con el programa Tan Fuertes como el Hierro. Esta fue una de las voces del primer foro de desarrollo infantil temprano. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería, el apoyo de Pacífico Seguros, Minsur y Aporta. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Quién tiene la razón? Elecciones 2020 rumbo al Congreso. Hoy debaten Omar Chejade, candidato por Alianza por el Progreso, y Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado. Ambos, con el número 1, darán su opinión sobre los principales temas que le tocará abordar al nuevo Congreso. Bueno, no falta absolutamente nada, ¿no? Faltan pocas semanas para las elecciones del nuevo Congreso de la República, el Congreso 2020, este 26 de enero, y hay que escuchar las propuestas, hay que saber y conocer a nuestros candidatos, así que hoy día tenemos un interesante debate con Francisco Sagasti, candidato por el Partido Morado con el número 1, y a Omar Chejade, candidato por Alianza por el Progreso, también con el número 1, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio, señores, quería empezar con un tema que ha sido sensible, para luego pasar ya a las propuestas
propuestas individuales de cada uno, que tiene que ver con el financiamiento de campaña, el financiamiento a los partidos políticos. Esta semana hemos conocido que las grandes empresas, los grandes empresarios del país han roto el chanchito y en algunos casos han aportado millones de dólares a los candidatos de la República. Entonces, uno como votante, uno como ciudadano, la primera pregunta que se hace al conocer estos hechos luego de varios años es saber, oye, ¿y mi candidato estuvo hipotecado a los intereses de ese grupo empresarial, de ese empresario que aportó para su campaña? ¿Cómo tengo yo garantías de que no va a hipotecar luego justamente sus votos a esos intereses y o a ese financiamiento? Adelante. Omar. Ya, perfecto, no hay problema. Mira, es evidente que un candidato que recibe pues ingentes cantidades de dinero, ingentes cantidades de dólares o de millones de dólares, va a estar hipotecado, ¿no? El otro día salió un meme que graficaba tal cual la realidad, a Keiko Fujimori bailando el baile de la China, decían, ¿no? Y acá tenía BCP, Alicorp, Grupo Gloria, en fin, y todos lo que te puedes imaginar, Odebrecht, en fin, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que en el país, lamentablemente, y esta es una propuesta también que tenemos que hacer sobre reforma política, debemos aprender los buenos ejemplos. Avanzamos con el financiamiento estatal del Estado a los partidos políticos para formar cuadros partidarios, bases, mantenimientos, algo pequeño, ¿no es cierto? Y controlado, obviamente, por fiscalización, Ministerio Público, la OMP, el jurado. Pero habría que imitar, por ejemplo, el ejemplo chileno, ¿no es cierto? Deberíamos llegar al financiamiento estatal de las campañas políticas, ¿no es cierto? Y esto obviamente absolutamente fiscalizado. Y esto no es un tema pues popular probablemente, pero si se explica bien a la nación, va a traer réditos. ¿Qué cosa, por ejemplo, va a traer réditos? Que los dineros calientes, como se decía en Colombia, no lleguen a las campañas políticas, que los dineros del narcotráfico, de la corrupción, no lleguen. Obviamente se ha dado un paso adelante con la nueva ley electoral, es decir, ahora hay franjas electorales, se ha prohibido hacer financiamiento en la televisión y en la radio de propaganda privada. Eso es un adelanto y además se tiene que bancarizar. Pero que el Estado tenga que financiar campañas políticas en algún momento lo va a tener que hacer. Te explico el ejemplo chino rapidísimo. La señora Bachelet, la segunda vez que ganó las elecciones en Chile, fue al Banco de la Nación de Chile sabiéndose ganadora, porque en Chile, como cualquier país, por los votos te dan una cantidad de dinero el Estado, pero eso te lo dan después de ganar o obtener los votos. Fue al Banco Nacional de Chile y le dijo, señores del Banco Nacional, quiero $5 millones de préstamo por parte de ustedes, porque yo voy a más o menos ganar las elecciones, voy a tener tanta cantidad de dinero. Y efectivamente ganó las elecciones. El Banco Nacional de Chile, antes que gane las elecciones, le otorgó el crédito de $5 millones, y una vez que ella gana las elecciones, el Estado chileno le da una determinada cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero devolvió al Estado chileno la plata. Creo que se podría comenzar por esto, es avanzar, y creo que es una idea interesante. Francisco, ahora, el tema y la realidad es que las campañas electorales en el país cada año, cada quinquenio se vuelven más caras. Se ha prohibido ya la publicidad en radio y televisión, lo que dicen que va a ayudar a que esto se abarate de alguna manera, pero los políticos saben que de algún lado tiene que salir el dinero para financiar las campañas y esto muchas veces es el principal riesgo. Sí, no, yo creo que acá hay algunos mitos, pero empecemos a ver en primer lugar cómo se financian los partidos, porque ha habido toda una serie de sugerencias y planteamientos y cuestionamientos a casi todos los partidos. Lo que muchas personas no alcanzan a entender todavía es que es perfectamente posible sustituir el dinero en efectivo, la plata, etcétera, por la organización, por la motivación, por la participación de voluntarios, por involucrar a los jóvenes. La experiencia del Partido Morado ha sido esa. No hemos necesitado grandes cantidades de dinero, lo que hemos necesitado y hemos aprovechado ha sido el entusiasmo, el compromiso de muchísimas personas. Todo el proceso de creación e inscripción del Partido Morado ha sido sumamente austero. Desde el momento que fuimos partido reconocido por el jurado de elecciones y por la OMP, estamos llevando un registro cuidadoso de todo el dinero que entra al partido, en qué se gasta, quién lo aporta persona por persona, y muy pronto
Antes de que nos pidan, haremos una rendición de cuentas para que se sepa realmente cómo se organiza y financia un partido. ¿Quiénes son los principales empresarios que están, digamos, apoyando, empujando al Partido Morado? En el caso de APP es clarísimo que es César Acuña con digamos, por las universidades que tiene, pero en el caso del Partido Morado... No tenemos ningún empresario universitario, ni mucho menos, Omar. Lo que tenemos es muchísimas personas, y le voy a dar un caso, y disculpe que me refiera a mí. Yo hace 3 años que dedico el 10% de mi sueldo neto como profesor universitario a apoyar al partido. Y como yo, lo hace muchísima gente. No solo eso, tenemos algunos pequeños empresarios, personas que donan algunas cosas, pero aquí no hay ningún mecenas con un montón de dinero ganado de diferentes formas que esté financiando. El partido no le pertenece a nadie. Es un partido abierto, es un partido democrático y nos pertenece a todos los militantes. Ahora bien, en una campaña, como usted ha dicho, hay muchos gastos. Pero por favor, felizmente que tenemos esta prohibición ahora de gasto privado en televisión, en radio, que son fortunas, y lo que usted mencionó de ir escalando es el gasto principal. No era el gasto en polos, en banderolas, no era ese gasto, era el gasto en televisión. Eso quedó de lado. Ahora que ya no se puede gastar así campanas multimillonarias, lo que vamos a poner a prueba es la capacidad de movilización y organización de los partidos en sus bases para hacer una campaña austera como la que va a hacer el Partido Morado, y la está haciendo de una manera razonable. Ahora, un tema sensible y que vincula, entiendo, a ambos partidos es el de la educación, sobre todo el de la educación superior. Porque evidentemente pues César Acuña es un empresario de las universidades. Entonces a mí me gustaría saber, Omar, cómo se va a comportar una eventual bancada de APP frente a la reforma universitaria, que hay que recordar, impulsó Daniel Mora, que está siendo candidato ahora en el Partido Morado. Entonces me parece un tema sumamente sensible e importante porque es un tema de mediano y largo plazo. Impulsó nuestro amigo Daniel Mora, evidentemente, pero la ley la impulsamos todos los que en ese momento pertenecíamos al Congreso de la República. Prácticamente la ley salió por mayoría, ¿no es cierto? Entonces, no hay que focalizar simplemente los méritos en una persona. Con mi amigo Daniel le tengo mucho aprecio, sino que todos pusimos un granito de arena, incluso esa ley sufrió algunas modificaciones. Y evidentemente, siendo el ingeniero Acuña un empresario además exitoso de la educación, en el que tiene 110.000 estudiantes a nivel nacional, que no es poco, y que da 11.000 puestos de trabajo a nivel nacional, evidentemente vamos a tratar que con el Ejecutivo tengamos una sinergia de voluntades. Por ejemplo, tú revisas el cuadro del presupuesto nacional de la República al sector educación y te vas a encontrar que apenas tenemos 3.7, estamos casi en la cola de América Latina, cuando hay otros países que destinan 6, 7, 8 o 9 puntos porcentuales al sector educación. Y a eso tenemos que llegar. Y en eso Alianza para el Progreso está comprometido. Dicho esto, también te quiero decir algo que es muy importante. Está bien la SUNEDU para las universidades. Creo que es un buen filtro, creo que ha eliminado mucha corrupción en muchas universidades, o falta de preparación. No, para nada. Pero sí creo que debería haber también un control para los colegios, ¿no es cierto? Ya. O sea, si hay una SUNEDU para las universidades, que me parece genial, ¿por qué una SUNEDU no para los colegios? ¿Por qué la discriminación? O sea, hay una discriminación en la cual el que tiene dinero, los señores que tienen dinero, pueden llegar a una educación, además que es la principal, porque es la del colegio, donde tus hijos comienzan, los niños son los que son como esponjas que absorben todo. Entonces, los chicos que tienen 5, 6, 7 años pueden acceder a los mejores colegios de Lima o del Perú, pero los que no tienen dinero, o a colegios estatales o a colegios que están en ruinas. Entonces creo que habría que conversar ese tema. Francisco. Ahí no le entiendo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Usted va a pedir que subsidien directamente? No. Vamos a hacer las cosas un poquito más claras. Yo concuerdo con el señor Sejade que hay muchos que pusieron su granito de arena, pero muchos pusieron su granito de arena en el engranaje, para evitar que se mueva a la hora de aprobar la ley superior de educación.
Y todos conocemos, y he tenido la oportunidad de conversar en muchas oportunidades con Daniel Mora, los detalles de toda la oposición que hubo, y la manera, y ustedes es público, podemos ver la prensa, las posiciones de muchas personas en el Congreso que trataron de evitar de que se apruebe. Por nuestro punto de vista, en el Partido Morado está absolutamente comprometido a mantener la SUNEDO, a fortalecerla, a darle una mayor autonomía y mucho mayor independencia. Pero más allá que eso, yo creo que lo que dijo el señor Sejade es muy interesante. En el Partido Morado estamos absolutamente comprometidos con el Proyecto Nacional de Educación, que viene preparando hace 2 años el Consejo Nacional de Educación. Me ha tocado ir en 2 o 3 oportunidades, nuestro líder y varios miembros más, a colaborar con el Proyecto Nacional de Educación, que precisamente desde el punto de vista operativo y concreto trata esos temas de las diferencias que hay entre todo tipo de colegios, y no solamente es el público y el privado, lo más difícil y lo más realmente terrible y preocupante es la diferencia entre los colegios rurales en las zonas apartadas de nuestro país. Sí, claro, pero no parece, digamos, no me suena, al menos a mí, descabellado el hecho de implementar una especie de SUNEDU para la educación primaria y secundaria, dado que hay miles de colegios privados que lamentablemente no cumplen estándares mínimos de calidad tampoco. Si vemos, esa es la función del Ministerio de Educación. Son cosas diferentes. Yo creo que eventualmente podremos llegar a eso, pero para eso tenemos un Ministerio de Educación y lo que hay que hacer que funcione, en vez de, como hizo el Congreso anterior, en vez de simple y llanamente censurar a 2 ministros por quítame estas pajas y sacar a uno de los mejores ministros de educación que tuvimos, el señor Jaime Saavedra, que ahora es el jefe de la educación mundial en el banco, y a Marilu Martens. Entonces, por favor, si esa función le corresponde al Ministerio de Educación, respetemos a los ministros de primera calidad, y ese es el compromiso que tiene el Partido Morado. Otro tema sensible tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, porque hemos escuchado, y a razón pues de la disolución del Congreso pasado, la gente realmente estaba enojada y sentían que la inmunidad se había convertido de alguna manera en impunidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la inmunidad parlamentaria? He escuchado propuestas desde eliminarla totalmente o también modificarla, ajustarla, hacerla más predecible. Omar. Mira, acá tenemos una experiencia importante porque quien habla estuvo 5 años en el Congreso de la República. Nosotros prometimos efectivamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria con el propio presidente Humala. Lamentablemente él, hoy escribió un artículo en La Razón al respecto, él no quiso, se tiró para atrás, y el que era jefe de bancada y presidente de la Comisión de Constitución tuvo una frase histórica, pero la verdad que terrible, cuando dijo de que no había que darle más carne a la prensa ni a los medios de comunicación y que no podíamos ceder 1 milímetro más. Hubo una discusión muy fuerte entre él y el presidente de la República y quien habla, porque nosotros llegamos a presentar, tanto Javier Descanseco y yo, los únicos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero lamentablemente como él era el jefe de bancada no lo aprobó y se quedó encarpetado. Habiendo tenido esta experiencia de los 5 años, pienso de que la inmunidad parlamentaria debe eliminarse porque se ha convertido en impunidad, pero salvo un caso específico, excepto un caso específico. Por ejemplo, cuando los miembros de la Comisión de Fiscalización o comisiones ad hoc investiguen un caso delicado de corrupción o de irregularidad de un ministro, de un director, de un miembro del Tribunal Constitucional, de un magistrado, de un juez o de un ministro de Estado, o lo que fuera, en esos casos debería respetarse temporalmente la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? O de un gobernador o un alcalde. Porque cuando este congresista que esté investigando, o esta comisión que esté investigando determinado caso de irregularidad de un alcalde, un ministro, un gobernador o lo que fuera, te presenta, el investigado, una denuncia penal falsa, inmediatamente se te cae la investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente te desconcentra, te saca de tu oficio y en ese momento gana el investigado o el corrupto. Solo para esos casos, para no traerse abajo las investigaciones de la Comisión de Fiscalización o las comisiones ad hoc, por un momento temporal, no debería eliminarse la inmunidad parlamentaria. Para el 90% de los casos, que no hace falta que se elimine de una vez.
La posición nuestra es eliminarla. Ya veremos más adelante si es que alguna situación como la que plantea el señor Shehadeh se justifica o no. Y además hay otras formas de proteger a los congresistas, tratando de evitar todos los juicios frívolos, poniendo algunas trabas y barreras a nivel de las evidencias de acusación y de proceso. En fin, lo importante, yo creo que la ciudadanía debe conocer, y es todos los casos que hemos visto en el Congreso actual, de usar la inmunidad parlamentaria para burlarse de la justicia. Hemos visto un excongresista que se ha escondido y se ha fugado por varios meses, manteniendo, y cuando al fin lo capturan se burla diciendo eso. No, por favor. Yo creo que la ciudadanía ya llegó, hasta aquí llegamos, este es el límite. Empecemos primero por eliminarlo y luego, si hay casos importantes en los cuales esto se justificaría, ya se verá mucho más adelante. Pero nuestra posición para este Congreso, que dicho sea de paso, Mar, es un Congreso corto. No es un Congreso de 5 años, son unos pocos meses, es eliminar eso. Pero quizá eso sea justamente la gran oportunidad de este Parlamento para hacer cosas diferentes, dado que los que ingresen a este nuevo Congreso se van a quedar poco tiempo. En ese poco tiempo... Otra legislatura nada más. Exacto, año y pico, año y 3 meses, año y 4 meses. Lo que pasa es que esta es una reforma constitucional. La Constitución te dice que el congresista de la República tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, yo entiendo que la posición del señor Sagasti es la misma, pero con algunos matices distintos procedimentales, porque bueno, él no es abogado. Pero tienes que reformar la Constitución, tienen que haber 2 legislaturas consecutivas, y en ese momento tienes que hacer algunas limitaciones. O sea, no es que yo primero reformo todo y después veo qué cosa limito. No, se tiene que hacer todo junto, todo en paquete. Y en el tema que se comentaba de este señor, me parece que Donaire, ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra. Yo creo que para casos anteriores, en la que un congresista, un candidato llega al Congreso de la República elegido y tiene anticuchos anteriores, procesos abiertos, no tendría ningún sentido. Ahí quien tendría que decidir, estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra, y que lamentablemente el Congreso disuelto no le hizo caso y lo abortó, y lo petardeó y lo baloteó, es que la Corte Suprema de la República sea el que te levante el fuero. ¿Por qué? Yo he estado en el Parlamento. Porque hay una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Y acá, pues, en la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria se sucede el famoso baloteo, juego, negociación, consenso, una por ti, otra por mí. Entonces, se burocratiza. Comisión de Constitución. Sí, o torongo no comió torongo. También es cierto. Pero hay que tener un poco... Pero yo digo, la Corte Suprema, y este argumento se lo escuché a varios que estaban en contra, sería la indicada, porque bueno, con todo lo que hemos visto de los cuellos blancos, también los exparlamentarios decían qué garantías nos da el Poder Judicial de decidir si levanta o no la inmunidad parlamentaria. Bueno, mire, yo creo que no hay que legislar pensando mal en una situación actual. Yo creo que los miembros del Congreso tienen que pensar en legislar para bien del país en la función realmente razonable. ¿Para qué, digamos, medidas concretas alcanza el tiempo en este nuevo Congreso? ¿Qué digamos, de manera realista se puede impulsar desde este nuevo Congreso? ¿En reforma política o en general? En general. Mira, nosotros llegamos al Parlamento por varias cosas, ¿no? En primer lugar, el modelo económico mal que bien ha funcionado. El crecimiento económico ha bajado. Mira, el año 2000 teníamos 48% de pobres, hoy ya tenemos 21% de pobres, estamos por encima de Colombia, que tiene 23%, Argentina, que está quebrada, que tiene 30%. No es la panacea, no está escrito en piedra, se puede mejorar, por supuesto, eliminar oligopolios, monopolios, que haya más inclusión social, que este crecimiento económico vaya al bolsillo de los peruanos y a la canasta familiar. Hay, digamos, voces de extrema izquierda, comunistas, que quieren llegar y cambiar todo el modelo económico y regresar a la época del Velascasto o a la época de Alan García I. Nos vamos a oponer rotundamente a eso. Segundo, creo que en el sector de educación, ya lo hemos conversado, se pueden hacer muchas cosas. En el tema de la salud, obviamente lo mismo, no puede ser posible de que el que no tiene dinero en el país y está enfermo se muera literalmente. Lo estoy resumiendo, te lo puedo en otro programa detallar, digamos, con mayor claridad. Y en el tema de la reforma política hay muchas cosas que hacer. Yo creo que la restauración del Senado de la República, así no parezca popular, es 100 veces mejor que esta unicameralidad que ha fracasado 27 años. En una unicameralidad
En 5 años el Ejecutivo te desaprueba 300 leyes de las 800 que aprueba el Parlamento. Sin embargo, ya un referéndum han dicho en un Congreso, digamos, de 2 cámaras del Senado de la República, solamente cuando hay mejor calidad de leyes, el Ejecutivo solamente te balotea 25 a 30 leyes. O sea, 12 veces más se desaprueban leyes cuando hay unicameralidad. Para responderte eso. Pero sí, el Poder Ejecutivo de Vizcarra estaba a favor de la bicameralidad. Lo que pasa es que el Congreso disuelto le sacó la vuelta. Se molestó Vizcarra y lo petardeó. Francisco, ¿qué se puede impulsar y qué va a impulsar el Partido Morado? Yo creo que hay varias cosas y hay que tener un sentido de perspectiva, un poco más los pies en la tierra, ¿no? En primer lugar, el Congreso no cambia el modelo económico, ni mucho menos. Lo que hemos hecho en el Partido Morado y lo que venimos haciendo hace 3 años, esto no es una cosa improvisada. Nuestra lista al Congreso es el producto de un proceso muy largo. Yo vengo dirigiendo la Comisión de Estrategia Programática y Plan de Gobierno hace más de 2 años y venimos trabajando en un proyecto y un programa muy serio con un equipo de verdad, de gente para implementarlo. ¿Qué van a plantear en ese Ahora, de lo que estamos haciendo en este momento hemos extraído aquellas cosas que son, en primer lugar, importantes para la ciudadanía. En segundo lugar, viables de hacerse en el corto tiempo. Y le voy a decir lo que tenemos en mente. Tenemos 8 conjuntos de propuestas que el día viernes los vamos a hacer público. Me toca hacer la presentación en el CADE allí. Ahí haremos la presentación pública. Adelántanos una, Francisco. Bueno, voy a levantar varias. Las categorías son 8. En primer lugar, lo más importante, la lucha anticorrupción. Aquí estamos en una situación en la cual la lucha anticorrupción, el equipo Lava Jato está continuamente amenazado. La ciudadanía simple y llanamente no tolera más esto. Tenemos un conjunto de medidas específicas que puede hacer el Congreso. Segunda, reforma del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque con este tipo de procedimientos que vienen haciéndose hace algún tiempo y tenemos algunas cosas, por ejemplo, ya hablamos de la inmunidad parlamentaria, el tema de ética parlamentaria, tiene que haber una comisión distinta que no sea solamente de los congresistas, porque si no volvemos a lo torongo come torongo. Policías. Cada congresista tiene, usted debe recordarlo, 2 policías para cuidarlo. No necesitamos que nos cuide. El Partido Morado renuncia a sus 2 policías a la calle. Y si tenemos 40 congresistas, habrá 80 policías más en la calle para cuidar a la ciudadanía. Transparencia total, mejores leyes, audiencias públicas. Tenemos una serie de medidas en eso. Siguiente, reforma judicial, reforma política, que son las principales. Y de ahí pasamos, por supuesto, a seguridad ciudadana, equidad de género y algunas otras más que probablemente tendré tiempo de explicarle en otra oportunidad. Yo encuentro mucho populismo, digamos, en lo que ha hecho el amigo Sagasti. La verdad, no voy a discutir el tema, porque es demasiado populismo. En segundo lugar, son temas a veces hasta inviables en año y medio. Pero hay cosas rápidas. No solamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino también está la eliminación del voto preferencial. O sea, si queremos tener verdaderos partidos políticos de meritocracia, hay que eliminar el voto preferencial. Los peruanos en el extranjero deben tener curules especiales. Ya está eliminado eso, simplemente no ya eso se pasó en la ley, simplemente no se ha implementado. Hemos vuelto a la ley de... Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Yo los dejo. Ahora con Tatiana Alemán, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Ambos con el número 1, APP y el Partido Morado. Así que ustedes ya saben, tienen que informarse bien. Las elecciones son el 26 de enero.